Quiero comenzar, como hago muchas veces, con una anécdota, ¿no? Y era, en este caso, a mí me gusta también esta anécdota mucho, es un rey que lógicamente tenía unos palacios, unos jardines, no como nosotros, que andamos en pisos y cosas de estas, un rey, pues lógicamente, un palacio, muchos jardines, y quería buscar un jardinero, pero no un jardinero de fin de semana, un jardinero para las vacaciones, sino un jardinero que fuera ya, pues que durara, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues se esmeró un poquito en buscar a ese jardinero y lo que hizo fue pues una convocatoria, ¿no? Una convocatoria en Infollozo, donde fuera, bueno, no sabía esto, y entonces pues pidió gente que fuera profesional. Así que fueron muchos jardineros allí, allí al castillo, al palacio, y lógicamente se apuntaron. Entonces, cuando ya fue la convocatoria, el rey lo que hizo fue que todos los que se habían apuntado le dio una semilla para que la pusieran en una maceta, no en la tierra, semillas diferentes a cada uno, y le dijo, bueno, dentro de 6 meses volvéis aquí con esa planta o con esto, y yo veré cómo la habéis cuidado, qué tal sois vosotros, ¿no? Él quería comprobar, ¿no?, que era alguien eficiente. Así que bueno, pasó esto rápidamente, se marcharon todos, y a los 6 meses ya vuelven todos. Y vuelven, bueno, la mayoría de ellos vuelven con un montón de plantas preciosas, ¿no? Una fila de ellos, así todo, una planta verde, otra amarilla, otro precioso, todo precioso. Y el rey se pone a verla, ve una, ve otra, ve otra. Y luego llega un punto que hay uno de los candidatos, ¿verdad?, que lleva la maceta, pero no había nada, ni había planta ni había nada. Y todos, cuando le toca a él, se empezaron a reír de ese hombre. Y el propio rey, ¿no?, le dijo, bueno, ¿qué te ha pasado? Y dice, bueno, pues mira, que yo he hecho todo lo que he podido, le he echado agua, le he echado abono, le he cantado, hay gente que le canta a las plantas, lo sabéis, ¿verdad? Entonces, le he cantado, pero no hay nada, no hay nada. Y el rey, se empezaron a reír todos, ¿no? Y el rey dijo, bueno, a ver, tienes mucho valor de venir así, y delante de todo, dice, sí, ya lo sé, que es una vergüenza, pero yo preferí venir y decirle la verdad. Así que entonces ya el rey se marchó, se subió arriba a su trono, donde sea, y entonces dijo, bueno, ya tengo la decisión. Y cuando dijo que había decidido coger a esta persona que no tenía nada en la maceta, evidentemente todos se empezaron a quejar. Y entonces el rey le explicó, dice, a ver, cada semilla que yo os he dado a cada uno es una semilla estéril, no puede dar fruto. Así que todos sois unos mentirosos, menos esta persona, que no ha traído nada porque la semilla es estéril. Así que todos vosotros, mentirosos. Y sí. Entonces, claro, evidentemente, hay que ser valiente. No solamente era una persona fiel, sino que este jardinero, yo le dejaría las llaves del castillo, ¿no? Y le dejaría ese cargo. Pero no solo, era valiente también, porque él podía no haber ido, pero él fue valiente, dejaron que él sabía que se iba a reír de él, que le iban a humillar, pero fue valiente. Y entonces estamos hablando de esto, ¿no? Detrás de un cristiano valiente siempre hay un fruto, siempre hay... Jesús fue valiente, el más valiente, no olvidemos, fue hombre, y como hombre fue valiente. Entonces, claro, es Dios, sí, pero se hizo hombre, y no fue un hombre cualquiera, fue un hombre valiente. Y detrás de cada valiente, lo vemos en la Biblia, hemos hablado ya de algunos, ¿verdad? Hemos hablado de David, hemos hablado de Josué, y yo quiero centrarme en un personaje más, que es Elías, por ejemplo. Elías, me quiero centrar un poquito en Elías, ¿no? Elías también fue un hombre valiente. Si queréis buscar en vuestra Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a estar en ese texto, Primera de Reyes 18, que nos habla acerca de Elías, y leeremos algunos versículos, 18 y más adelante también, capítulo 19, y nos habla, en este texto, nos habla de un hombre que se llama Elías. Y Elías fue un hombre muy valiente. Pero también deciros que cuando leemos en Primera de Reyes 18, versículo 16, que lo tenéis en la Biblia, dice así, Primera de Reyes 18, versículo 16, empieza. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso a Acab y vino a encontrarse con Elías. Bueno, para que entendamos un poquito esto, ¿no?, para no leer todo ahora, lógicamente, dice que este hombre Abdías, y yo estoy hablando de Elías como muy valiente, hemos hablado de David, hemos hablado de Josué, pero este hombre Abdías para mí simboliza muchos valientes que no son famosos,
Como aquí hay valientes, aquí hay personas valientes que están cada día trabajando, que están luchando contra sus luchas, sus enfermedades, sus batallas, su paro, su historia. Hay personas valientes que no son conocidas, que son anónimas. Y este Abdía, me daba cuenta, no había pensado, pero me daba cuenta cuando leí 1 Reyes 18 y 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, que era un rey muy malvado, el rey de Israel poderoso y muy malvado, ¿verdad? Este rey, Acab, es el que tenía una esposa que se llama Jezabel, que era todavía peor que él, y era una persona que adoraba a los Baales, ¿verdad? Y también eso, tenía un montón de profetas que adoraban a todos estos Baales, y también a otra diosa que se llama Asera, ¿no? Asera y Baal. 450 profetas tenía de Baal y otros 400 de Asera. Imaginaros qué pieza, ¿no? Y era el rey de Israel. Israel estaba dividido, el reino del norte y del sur, pero este era el rey Acab, y era malvado. Imaginaros la esposa que tenía, ¿no? Con todos estos. Y entonces este hombre, Abdía, ¿no? Antes de entrar en Elías, hago este paréntesis, Abdía simboliza ese valiente que no es que anonimato, que la mayoría, somos la mayoría, ¿no? Y este Abdía era mayordomo del rey Acab, mayordomo. ¿Y sabes qué hacía este hombre Abdía, aparte de ser un buen mayordomo? Este hombre, como sabía que tanto él como su esposa Jezabel odiaba a los profetas de Dios, este hombre Abdía escondía en cuevas, dice la Biblia que de 100 ponía, creo que eran 50 a cada lado, en cada cueva, los escondía en las cuevas a estos profetas y les daba de comer sin que se enteraran ellos, lógicamente, para que no le mataran. ¿Recordáis lo del holocausto? Cómo había gente que salvó a muchos judíos, ¿recordáis? Hay personas famosas que arriesgaron su vida por salvar a judíos. Pues esto es lo que en la Biblia hacía este hombre Abdía. No es conocido ni nada, pero un auténtico héroe porque se jugaba la vida. Si le llegan a pillar tanto Jezabel como Acab, se lo hubieran cargado, evidentemente, ¿verdad? Así que vemos un valiente, pero no me voy a centrar otra vez en Elías, pero lo pongo también como símbolo de que hay valientes, y Dios lo sabe, Dios lo sabe. No importa que uno no pueda ser reconocido socialmente, pero lo importante es que Dios nos reconozca, ¿no? Porque Él sabe cada detalle de nuestra vida, ¿no? Tus luchas, tus batallas, tus victorias, tus caídas, ¿no? Entonces dice el versículo 17 que cuando Acab vio a Elías, entonces este hombre llevó a Elías a Acab, al rey de Acab, y cuando Acab vio a Elías, lo primero que le dijo, porque en Israel llevaban 3 años de sequía. 3 años de sequía, imaginaos aquí la sequía que hay, que sí, que sí, no, pero sequía total. Entonces era un desastre. Era un desastre en Israel, no había apenas comida, no había cosecha, bueno, había mucha hambre. Y entonces cuando se presenta Elías a Acab, al rey de Acab, lo primero que le dice el rey Acab, dice, ¿eres tú el culpable de lo que está pasando aquí en Israel? Le echa la culpa a Elías, porque Elías había profetizado 3 años de sequía, ¿no? Y entonces la respuesta, estamos en 1 de Reyes 18, versículo 18, entonces le respondió Elías y dijo, dice, yo no he turbado a Israel, dice Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Entonces, esto me recuerda en la sociedad. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué como Él? El mismo Acab, ¿eres tú el culpable? Y Acab le dice, no, yo solamente he profetizado, pero yo no soy el culpable. Y le dice, el culpable eres tú. Y le dice, ¿por qué? No le dice simplemente porque no eres judío, porque no eres griego, no, le dice simplemente porque no guardáis los mandamientos de Israel que se os ha depositado los mandamientos que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas las del Antiguo Testamento tenían ellos, y vosotros, que no guardáis los mandamientos, sois los que habéis ido a los Baales, sois los que hacéis todo esto, ¿no? Entonces, si la gente en este mundo se volviera a Dios, es que ya sabemos los 10 mandamientos, lo hemos hablado muchas veces, no matará, no robará, no adulterará. Es que sería una maravilla, cada país sería lo que pasa en Venezuela o pasa en cualquier otro sitio, no pasaría, porque está ahora un poco en la palestra, ¿no? Pero no pasaría, las guerras no existirían ahora también como está en Israel, que ellos, al fin y al cabo Israel, recordar que Israel, ahora mismo como nación, no conoce a Jesús, lo sabéis esto, ¿verdad? Israel rechazaron a Jesús, Dios tiene un propósito, pero quiero decir que detrás de todo conflicto hay algo que se aleja de lo que es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que teníamos que amar a Dios y a los enemigos, el gran mandamiento, ¿no? Entonces, si la gente guardara los mandamientos de Dios, no hablo de religión,
No hablo de religioso que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño a la religión, porque en el nombre de Dios también se mata, y Jesús lo dijo, vendrán un día en que en mi nombre os perseguirán. Pero esto simplemente es religión. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de una persona fantástica, una persona que ama a la sociedad, que ama al hombre, ¿no? Entonces vemos ahí, en primer lugar, esto, ¿no? Una persona acá que tiene la mentalidad de la mayoría de la gente. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Pero nadie se pregunta, ¿no? ¿Por qué no cumplimos los mandamientos? Pero no solamente eso, es que ni siquiera nos interesa cuáles son los mandamientos, ¿no? Entonces, me daba cuenta, y quiero resaltar, ¿no? El versículo 30, dice, 1 Reyes 18, que hizo una prueba. Entonces, lo que hizo, le propuso Elías, fue una prueba, lo tenemos en 1 Reyes 18, y le dijo, mira, yo voy a reunir, vais a traer a todos los profetas de Baal, 450 profetas, y los demás profetas también que tenían de Asera y todo esto, los vais a reunir y vais a hacer ahí como un holocausto, ¿no? Que era lo que se hacía, un altar, una ofrenda a Dios, ¿no? A vuestro Dios, a Baal y a Asera, y hacéis una ofrenda y empezáis allí a clamar a vuestro Dios y pedirle que envíe fuego para consumir la ofrenda. Esa era la propuesta de Elías. Y yo, por mi parte, después de vosotros, yo voy a hacer lo mismo. Voy a coger un altar y voy a poner allí un buey en cada altar, y voy a pedir a Dios que envíe fuego para consumir esto. Sabemos un poquito la historia. Entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que entonces Elías y todo el pueblo se acercaron a mí, y todo el pueblo, cuando escuchó esto, le gustó. Dijo, claro, esto está bien. Si realmente esos son dioses de verdad, pues que pase esto. Y todos estaban de acuerdo. Entonces resulta, lo leéis allí en la Biblia, lo podéis leer, ¿no?, cómo empezaron ellos a clamar a su Dios, ¿no? Y en realidad, bueno, pues sabemos lo que pasó, ¿no? Pero yo quiero destacar un punto, 1 Reyes 18:30, que dice así, que Elías y todo el pueblo se acercaron a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y dice la palabra, 1 Reyes 18:30, esto es importante porque es un poquito el mensaje de esta mañana. 1 Reyes 18:30 dice así, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. O sea, el altar al que se ofrendaba a Dios estaba arruinado, dice aquí, y lo tuvo que arreglar. Elías tuvo que arreglar, tuvo que quitar polvo, piedra, tuvo que hacer todo, porque estaba abandonado. Y ese es el mensaje un poquito, ¿no? Muchas veces el altar de Dios simboliza nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Eso es el altar. Hoy en nuestro día no tenemos que poner un sacrificio. El altar de Dios es nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Ese es el altar. Y aquí vemos que ese altar lo tenían arruinado. Y esto a veces pasa como cristiano. Nuestro altar, nuestra relación con Dios, no hablo con la iglesia también, pero nuestra relación con Dios, ¿cómo está? Porque puede ser que sí, que vengamos a la iglesia, que vale, vamos tirando, yo no dejo de creer, ahí está, pero el altar tiene telaraña. El altar está lleno de polvo, el altar no se usa. Y es lo que le pasó aquí. Tenía el otro altar de Baal, lo tenían ahí, pues reluciente seguramente, pero dice aquí que Elías, el propio Elías el profeta, dice que lo ve aquí, el versículo 30, dice que el altar de Dios estaba arruinado, y él lo arregló. Y eso pasa muchas veces, ¿verdad?, en la vida espiritual. Dice allí en Proverbios, que ha leído Joaquín un proverbio, Proverbios 24, versículo 30, ¿no? Dice que pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que toda ella había crecido espino, ortigas, había cambiado su aspecto, y su cerca de piedra también estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Versículo 33, Proverbios 24, estoy leyendo, dice, un poco de sueño, cabeceando, un poco, poniendo mano sobre otra mano, un poco para dormir, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, ¿no? Entonces, el abandonar o el descuidar nuestro altar, nuestra relación con Dios, entender, cuando hablo de altar, hablo de tu relación con Dios, mi relación con Dios, porque no estamos hablando de algo estático, no hablamos de una imagen. Dios es real, Dios vive, y la comunión con Dios es nuestro altar que tenemos, ¿no? ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está descuidada? Dice aquí en Proverbios, ¿verdad?, que eso, el descuido sucede poco a poco. Sucede que un día dejo de orar, al día también, al otro también, otro día dejo de leer la Biblia, otro día dejo de venir a la iglesia, y poco a poco, sin darnos cuenta, sin que nos demos cuenta, como dice Proverbios, dice poco a poco, cabeceando un poquito de sueño, una mano sobre otra para dormir. Bueno, hoy voy, hoy no voy, hoy me levanto, mañana no me levanto. Entonces, poco a poco. Y así espiritualmente pasa, ¿no? Entonces es muy interesante que dice que así vendrá
como tu necesidad y tu pobreza, ¿no? Y hay otro versículo, en el versículo 1 Reyes 18, estamos en ese texto, ¿no? Dice que él arregló el altar, el versículo 32, dice que la edificó con piedras, hizo también una zanja alrededor de ella, con medidas de grano, preparó luego leña, el buey, y puso leña sobre todo. O sea, que empezó a hacer todo eso, ¿no? Así que una de las cosas que tenemos que entender es que todo aquello que no se usa se deteriora o se muere. ¿Sí? Si no usamos algo, se deteriora. Nuestro cerebro, si nos pasamos 24 horas, ya sé que no es 24 horas, pero si nos pasamos viendo solamente series en televisión, que es fantástica, si nos pasamos 20 horas viendo solo series, nuestras neuronas se deterioran. Se deteriora. Por poner un ejemplo, también nuestro cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que no se usa se deteriora. Si tu relación con Dios está descuidada, se va deteriorando. No estoy hablando sencillamente de saber mucho, saber poco, es mi relación con Dios, cómo está. Estoy teniendo esa relación con frecuencia, oro con relativa frecuencia. No hablo de cantidad, cada uno sabe. Leo la Biblia con frecuencia, no es cantidad, es simplemente frecuencia. Entonces, si yo no lo hago, sin darme cuenta, poco a poco se va deteriorando y mi vida espiritual se va apagando. Y a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Y es interesante, bueno, conocemos un poco la historia, ¿no? Que ellos empezaron a clamar allí a su Dios y ni fuego ni nada, allí no aparecía nada. Se hicieron, dice que se hacían como en rajas con lancetas, ¿no? Como si fueran para sangre y todo esto, y allí no apareció nada. Entonces, cuando ya pasó todo eso, dice la Biblia, lógicamente, que Elías clamó a Dios. Y dice el versículo, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 38, dice, entonces, cuando Elías clamó a Dios, entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, ¿verdad? Entonces dice que cuando se hizo ese altar a Dios de Elías, que lo hizo correctamente, honestamente, dice que cayó fuego de Dios. Y el mensaje, ¿no? Un poquito digamos el título, ¿no? Que yo le he puesto a este mensaje de hoy, para que nos quedemos un poco con él, el mensaje que le he puesto es cuando todo cambia, cuando todo cambia, cuando todo cambia. Y un altar que estaba ahí abandonado, un altar que estaba con telaraña, un altar que no se usaba, Israel no lo usaba, Israel, el pueblo de Dios no lo estaba usando, sino que estaban en apogeo y bien cuidado el de los Baales, lo tenían. Otras cosas, los Baales simbolizan otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que podemos poner en lugar de Dios, ¿no? Entonces dice que cuando cayó ese fuego, dice que sucedió cosas, suceden cambios en nuestra vida. Es muy difícil que un cristiano cambie sencillamente porque estudie la Biblia, sencillamente porque llega un convencimiento. El corazón a veces cambia cuando hay una tragedia. Desgraciadamente, yo lo he comprobado, cuando hay una tragedia fuerte, el corazón cambia. Te haces más sensible. Pero, ¿por qué tiene que ser así? Y déjame decirte que yo veía como una oportunidad que Dios nos da, que su Espíritu Santo, ese fuego, ¿verdad? Ese fuego que hablamos también antes, estábamos cantando, ese Espíritu Santo, esa relación con Dios, tiene poder para cambiar, para transformar, no simplemente una sensación de bienestar, es que nos cambia, pero nos cambia de dentro a afuera, no de fuera para adentro. No es que tú vayas a venir con el Espíritu Santo en tu vida muy latente y vas a parecer mucho más guapo, que seguramente sí, porque el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Dice la Biblia también, ¿no? Pero no te cambia la nariz, ni te cambia la barbilla, ni te cambia la edad, ni te cambia el pelo si eres calvo. Pero lo que sí sucede, ¿verdad?, es que, digamos, esa presencia de Dios te cambia tu corazón, ¿no? Y eso lo dice el versículo 18, que entonces cayó fuego de Dios, y fíjate lo que dice, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. El agua simbolizaba aquello que Elías había echado para que nadie creyera que era una trampa, que iba a arder aquello porque sí, porque venía el sol, sino dice, para que nadie piense que es el sol, le voy a regar todo esto de agua, que no lo hicieron los otros. Lo riego todo de agua y ya que nadie piense que es una casualidad. Pero con agua y con todo, allí aquello, cuando vino el Espíritu de Dios, ¿verdad?, dice que lo arrasó todo, ¿no? Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, ¿no? Alguna vez lo he escuchado, ¿no?, que dice,
un discípulo le preguntó a su maestro, ¿no? Dice, bueno, ¿qué gano yo orando, ¿no? Alguna vez, a lo mejor lo habéis escuchado, el discípulo le preguntó al maestro, ¿qué gano yo orando a Dios regularmente? Y él le respondió, dice, normalmente, dice, yo no gano nada, pero si no, más bien lo que pierdo son muchas cosas, decía el maestro. Yo pierdo cosas orando. Y citó alguna, dice, yo pierdo mi orgullo. Yo cuando oro a Dios pierdo mi arrogancia. Cuando yo oro a Dios pierdo mi codicia. Cuando oro a Dios yo pierdo el desorden en mi vida. Cuando yo oro a Dios pierdo la ira. No puedo ya tener ira. Cuando yo oro a Dios ya no me da ganas de mentir. Odio la mentira. Cuando yo oro a Dios pierdo la impaciencia, la desesperación, el desánimo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que ganamos. Esa oración que le decía, cuando tenemos esa relación, ese altar a Dios, yo puedo asegurar que no quiere decir que allá no vayamos a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer, pero ese altar a Dios nos transforma adentro. Y nos transforma de una manera que no se puede hacer desde fuera, de una manera que nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces es interesante que la oración de un corazón sincero, ¿no? Nos sana, nos fortalece, ¿no? Es importante, ¿no? Que yo alguna vez, pues eso, yo diría que sería como el gimnasio de Dios, ¿no? Cuando yo tengo fe en Dios, me estoy ejercitando, ¿verdad? Cuando yo estoy teniendo compasión y todo esto, me estoy ejercitando en todo eso, ¿no? Entonces dice también en el versículo 38 que entonces cayó fuego de Dios y consumió holocausto, la leña y todo lo que hemos dicho, ¿no? Consumió todo. Ahora, el otro día, tengo aquí apuntado una anécdota, el otro día, hablo de cambio, el otro día mi hijo Israel, él está conmigo, ¿no? Viviendo, y él me regaló, estuvo haciendo limpieza de no ahora, sino ya cuando empezó el verano, hace ya no hace tanto, me regaló un montón así de pantalones, de cosas de estas, ¿no? De suéter, me lo regaló. ¿Y sabes por qué me lo regaló? No me lo regaló porque era mi cumpleaños, ni porque era Navidad, me lo regaló porque no le quedaban bien, porque está yendo al gimnasio, y al gimnasio uno va para estar en forma, pero hay gente que va al gimnasio para ponerse muy fuerte, ¿verdad? Para ponerse así fuertote, ¿no? Y él estaba haciendo ya, tomando más peso y se ha puesto bastante fuerte, ¿no? Entonces, claro, me da todo eso porque ya no le vale. Tiene que ponerse y comprarse ropa nueva, ¿no? Ha cambiado porque se ha ejercitado, ¿no? Porque ha hecho ejercicio, está haciendo, yo no voy a entrar en juzgar este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí quería resaltar con esto, ¿no? Es que, de alguna manera, cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque va a haber cambios en nuestras vidas. Tú puedes ser una persona que a partir de hoy, por ejemplo, puede decir, yo quiero que Dios cambie cosas en mi vida. Y eso no es simplemente una oración, eso tiene que ver con un compromiso de decir, yo quiero revisar mi altar. ¿Cómo está mi altar de Dios? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi tiempo de lectura? ¿Cómo está, pues eso, ¿no? ¿Con qué frecuencia visito yo el gimnasio? Visito a la presencia de Dios. Porque eso realmente, si hacemos todo eso, tenemos que prepararnos porque va a haber cambios en nuestra vida. De hecho, pues si leemos más adelante, dice la Biblia que Elías le dijo, a causa de que lógicamente oraron, ¿no? Elías oró para que viniera la lluvia, y le dijo Elías, dice, prepárate porque sal corriendo porque va a caer una lluvia que te vas a empapar de todo. Y él no se lo creía, había como una pequeña nube, y si lo leemos más adelante, ¿verdad? Se dio cuenta de que aquello empezó a crecer y cayó un torrente de agua que tuvieron que salir corriendo, ¿no? Entonces, yo digo, lo tomo como ejemplo, prepárate, ¿verdad? Si tú realmente quieres cambios en tu vida espiritual, y yo espero que sí, y para eso hay herramientas. Tenemos también, como digo, la escuela de discípulos, que espero que os apuntéis, los que no estáis apuntados, que también podáis servir a Dios. Pero si quieres cambios en tu vida, no es cuestión de que tú vayas a un seminario, que está muy bien, no es cuestión de que lleves mucho tiempo, que hagas muchos discipulados o muchos cursillos, es sencillamente que revises cómo está tu altar de adoración a Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo no te voy a juzgar, ni nadie lo puede hacer, porque no puedo ver tu altar, puedo ver a lo mejor indicios y cosas como tú en mí, ¿no? Pero la palabra en esta mañana es esto, es sencillamente revisa cómo está tu altar. Puede que a lo mejor esté un poco descuidado porque no que tú te dediques a Baales ni a cosas de estas, pero a lo mejor hay otras cosas que están llevando tu tiempo y mi tiempo y le están quitando tiempo al altar de Dios, ¿no? Y simplemente es esto, ¿no?
A veces pensamos, ¿no?, que el diálogo con Dios, yo quiero terminar con un texto, ¿no?, que me gusta mucho, de la presencia de Dios, ¿no? Es un texto que lo tenemos allí en Lucas, si no recuerdo mal. Está en Lucas, en Lucas 24. Hay un texto en Lucas 24 que me encanta también, tiene que ver con esto, ¿no? Y es que dice que eran esos discípulos, 2 discípulos que venían de Emaús. Jesús había muerto y ellos iban andando por el camino muy triste, ¿no? Estaban muy tristes ellos. Y entonces dice que se acercó un hombre, y ese hombre era Jesús, lo que pasa es que no le conocía. Jesús ya había resucitado y se acerca a ellos. Y entonces dice que le empieza a hablar acerca de por qué están tristes, y le dice, bueno, porque ha muerto aquel que pensábamos, aquel que creíamos, y él empieza a decir, bueno, está escrito que él moriría y resucitaría, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que cuando termina, después de estar con ellos y de comer, Jesús se separa, ya se va, y ellos dicen estas palabras textualmente, el versículo Lucas 24, 32, dice que esos 2 hombres se decían el uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando no sabía las Escrituras? Dice, no ardía nuestro corazón, no ardía. O sea, estar cerca de Jesús, que tu altar esté cerca de Jesús, que tú te acerques a orar, que te acerques a leer la palabra, ¿verdad? Todo eso va a hacer, ¿verdad? No digo todos los días, pero va a hacer también que se avive ese altar. Y como decía aquí, ¿verdad? Ellos sintieron, no entendían mucho, no sabían ni quién era, no le podían ver tampoco porque no veían a Dios, veían un hombre nada más, pero ellos sintieron que algo, un fuego, ardía en su corazón. Y yo quiero decirte esto, sencillamente, avivemos cada uno de nosotros ese altar, ¿no? Así que se trata sencillamente de hablar con Dios. Si yo quiero avivar mi relación contigo, como mínimo tengo que hablar algo, ¿no? ¿O cómo vamos a tener relación sin hablar? Hablo hablar, ¿eh? No estoy hablando de que tengamos que hacer una fiesta. Como mínimo hablar. ¿Cómo podemos tener relación? ¿Y cómo hablamos con Dios? Bueno, pues muy sencillo. ¿Cómo hablamos con Dios? Mira, cuando tú oras a Dios, tú le estás diciendo a Dios algo. Cuando tú lees la Biblia, Dios te lo está diciendo a ti. Entonces es un diálogo. Tú oras a Dios y lees la Biblia y Dios te habla a ti. Entonces, revisemos oración y leer la palabra. Es el diálogo. Es como cualquier persona mantiene una relación con otra. ¿Verdad que sí? Esto lo leía, en esto que recibí, no me gustó esta frase, ¿no? Entonces, si queremos una relación con Dios, bueno, pues se trata de como mínimo, no tanto de sentir, también sentir, pero como mínimo hablar. ¿Y cómo hablo yo con Dios si no le veo? Pues muy sencillo, yo oro a Él. Señor, te doy gracias por este día, ayúdame, no sé, lo que tú quieras, tengo un problema, me encuentro fatal, lo que sea. Y luego deja que Dios te hable, lee la Biblia, léela, ¿verdad? Y es un diálogo que, cuando dejamos ese diálogo, como cualquier relación, ¿qué sucede? Si una esposa deja de estar con su esposo hablando y dialogando, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se va apagando. No, yo te quiero mucho, sí, pero cuidado, que el amor es vivo y el amor, igual que sube, puede bajar. Entonces, es sencillamente el diálogo con Dios. Revisemos, yo lo digo también para mí, revisemos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está esto, ¿no? Y quiero acabar también quiero acabar diciendo que si estás, porque luego cuando lees un poquito más, vemos a Elías también, que se ve en un momento, después de esa victoria, se ve como que está en el desierto. Si tú estás en un momento bajo, que dices estoy en un momento bajo, pasando como Elías, ¿no? Que luego entró casi en una depresión se puede decir Elías, el mismo Elías, ¿no? Si tú estás en momentos bajos, lo que Dios le recomendó es simplemente come lo que Él te da, come y descansa, descansa en Dios, confía en Dios, descansa en Él, ¿verdad? Y que sepas que Dios no se olvida de ti, Dios no se olvida de ti. Aunque otros se olviden, Dios no se olvidó de Elías, no le dejó en ningún momento a Elías, envió un ángel a Elías, aunque estaba tan mal y se quería esconder en una cueva, envió un ángel. Dios no se olvida de ti, aunque estés pasándolo mal y no veas nada, déjame decirte que Dios no se olvida de ti. No se olvida de ti. Él va a estar a tu lado, te va a abrazar, vas a sentir su presencia. Simplemente vuélvete a Él. No huyas de Él, acércate a Jesús, ¿verdad? Y tú vas a ver como sea lo que sea la situación que está, vas a sentir una pequeña llama que puede luego ser un fuego y que luego puede ser pasión por Dios, ¿no? Pasión por Dios. Y déjame decirte, cuando hay pasión por Dios, no se lo vas a quitar a tu hijo, ni se lo vas a quitar a tu padre, ni se lo vas a quitar a tu pareja, no. Cuando hay pasión por Dios, esa pasión hace que todo lo demás tenga una dimensión proporcional, ¿sí? Por eso el gran mandamiento es primero amar a Dios y luego al prójimo. Si hacemos al contrario, metemos la pata.
Porque si queremos amar al prójimo primero, ¿con qué voy a amar al prójimo? Si lo que sale de mí solamente es, ¿se la voy a devolver? Se la voy a devolver. Pero cuando yo visito a Dios, el fuego de Dios, Él me cambia. Y entonces soy capaz de amar, incluso como dice Jesús, a los enemigos. Imposible de entender cómo amar a un enemigo. Solamente pasando, ¿verdad?, por la presencia de Dios, porque Dios toque tu vida, ¿no? Y este es un poquito el mensaje en esta mañana, espero que te pueda ayudar, y es un reto también para mi propia vida. Yo quiero revisar cómo está mi altar, y si tiene telaraña, pues manos a la obra, porque es muy importante el altar de Dios. Así que nos ponemos de pie si queréis.